Buenas tardes, arquitecto y compañeros. El día de hoy vamos a exponerles parte de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la ley número 31.303. A continuación empezamos con el subcapítulo 5, tributos, que contiene el artículo 69, financiamiento con cargo al incremento impositivo. Esto nos dice que los gobiernos locales podrán emitir instrumentos de deuda, a efectos de llevar a cabo obras en la infraestructura pública. Ellos también podrán elaborar un plan específico estableciendo el área de influencia de la obra de la infraestructura pública a ser ejecutada. Esto mismo tendrá en cuenta la proyección de los impactos en los valores de los predios y el incremento del impuesto predial, y en base a dicha proyección se podrá diseñar programas de emisión de bonos para el financiamiento de la obra de la infraestructura pública. En el capítulo 5, Instrumentos complementarios de gestión, tenemos el artículo 70, la renovación o regeneración urbana. Este nos dice que es un proceso permanente y coordinado de acciones preventivas y correctivas de mejoramiento urbano. Esto contrarresta obsolencias de usos, deterioro físico de las edificaciones e infraestructura y la degradación en áreas urbanas. Al mismo tiempo favorece la recomposición del tejido económico y mejoramiento de las condiciones sociales para sus residentes, dentro del marco general, que son los planes de desarrollo urbano. También nos dice que se ejecuta a través de programas de renovación o regeneración urbana, que comprenden el desarrollo y ejecución de obras a través de proyectos inmobiliarios e infraestructura, con la finalidad de preservar el ornato de la ciudad o centro poblado, su monumentalidad y el ambiente y otras finalidades determinadas por la normativa especial de la materia. En el artículo 71, ámbito de aplicación, nos dice que la renovación y la regeneración urbana serán de aplicación prioritaria en áreas clasificadas como suelo urbano de transformación, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo Metropolitano. En el artículo 72, las unidades de gestión urbanística nos dice que la identificación de un sector o la totalidad del área de un plan específico tienen por objetivo garantizar la planificación urbana, gestión, urbanización y desarrollo urbano de los predios. En el artículo 73, iniciativa de las unidades de gestión urbanística, tenemos la agrupación de los propietarios de predios que se encuentran en unidades de gestión urbanística pueden darse a iniciativa de los propietarios del suelo, los gobiernos locales a través de los instrumentos de planificación urbana complementarios aprobados, o también personas naturales o jurídicas previo acuerdo con las y los propietarios del suelo. Para las unidades de gestión urbanística se constituye el Fideicomiso de Desarrollo Urbano conformidad con la normativa vigente sobre la materia. También habla sobre las decisiones que se adopten por parte de la agrupación de los propietarios que se encuentran en las unidades de gestión urbanística, y estos requieren la aprobación del 60% de la superficie total involucrada. Y esto conlleva que los predios afectados no podrán ser objeto de licencias de edificación para su desarrollo individual, sino dentro de lo establecido del plan específico correspondiente. En el artículo 74, las unidades de gestión urbanística nos dice que los propietarios de predios que se encuentran en la unidad de gestión urbanística tienen derecho a las siguientes acciones, de acuerdo con un reparto equitativo de cargas y beneficios en áreas clasificadas, que nos dice que pueden participar de los beneficios del aprovechamiento urbanístico derivados de la planificación urbana en proporción al valor del suelo aportado. También pueden ser compensados, a ser el caso, por la distribución desigual de las cargas urbanísticas de la unidad de gestión urbanística de su predio, que su predio forma parte. En el artículo 75, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano. Los gobiernos locales o las propietarios a efectos a llevar a cabo un proyecto urbanístico mediante una unidad de gestión urbanística o no. Estos pueden constituir fideicomisos de desarrollo urbano que considera dentro de los bienes fideicomisos la propiedad del suelo, los derechos derivados del desarrollo urbano o la renta que genere su explotación. Artículo 76. Operador público del suelo. El operador público del suelo se encarga de la incorporación y acumulación de gestión y adquisición de habitaciones urbanas y transferencia de predios de propiedad destinados a fines de interés o utilidad pública, dándose prioridad a la utilización de predios para la generación de la vivienda de interés social. Para cumplir sus funciones de la venta de recuperación, comisiones, la valorización y donaciones y otros aportes, el operador público del suelo también
para los proyectos finalizados con recursos de operador público del suelo y las inversiones que éste efectúa. El operador también puede ejecutar operaciones urbanísticas de vivienda social, entendidas como aquellas estrategias e instrumentos para la equidad espacial y territorial que corresponden a las condiciones, características y necesidades personales y familias, atendiendo a las particularidades geográficas y culturales que extienden en el territorio. Artículo 77. Reserva de predios de propiedad del Estado. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales efectúa reservas de los predios de propiedad del Estado de libre disponibilidad que le solicita al operador público a través del Ministerio de Vivienda. La reserva se anota en el rubro de cargas gravámenes de la partida correspondiente al registro de predios. En el caso de predios no inscritos, la entidad correspondiente efectúa previamente el saneamiento físico legal. La transferencia de los predios de la propiedad del Estado se realiza como en el artículo 41 del texto único ordenado por el decreto legislativo 1192 y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. La declaración necesita pública en proyecto para la transferencia de predios de propiedad del Estado conforme lo indicado. Incluye, sin limitarse a la ejecución de obras públicas municipales, la instalación, funcionamiento de servicios públicos locales, la salvaguarda, restauración y conservación de inmuebles integrantes del patrimonio cultural o de la nación. Artículo 78. Transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado. De libre disponibilidad, el poder público del suelo que sean requeridos para ser destinados a los fines de interés de utilidad pública a los que se refiere el artículo 76, se realiza la coordinación con la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. El operador público puede proyectos declarados de necesidad pública que se realizan conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del texto único ordenado del decreto legislativo 1192, decreto legislativo que aprueba la ley marco de adquisición y exportación de inmuebles. El operador público del suelo puede adquirir predios de inmuebles de propiedad, la adquisición de terrenos comunes, ley de inversión privada y en el desarrollo de actividades económicas en la tierra del territorio nacional y las comunidades campesinas y nativas. La compra de predios y inmuebles financiado con los recursos de operador público del suelo que sujeta al establecido. El operador público del suelo también promoverá la incorporación de terrenos de propiedad privada en las comunidades campesinas de la costa sin necesidad de transferirlos al Estado. La declaración de necesidad pública del proyecto en exportaciones de inmuebles privados para la transferencia de inmuebles y de propiedad del Estado. La ejecución de obras públicas municipales, de la instalación y funcionamiento de servicios públicos locales, la salvaguarda, restauración y la conservación de inmuebles incorporados al patrimonio cultural de la nación para el mejoramiento, renovación, regeneración, calidad habitacional y la reubicación de poblaciones afectadas por catástrofes y peligros inminentes. Artículo 79. Reserva de predios de propiedad del Estado. El operador público del suelo, conjunto con el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, la Superintendencia Nacional de Bienes y la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, se encarga de la creación y actualización del inventario del suelo con el fin de desarrollo urbano, con el propósito de identificar, cuantificar y caracterizar el uso urbano posible de ser utilizado con fines de producción de nuevo suelo urbano y recuperación del suelo existente, contar un registro permanente del crecimiento de ciudades de los centros poblados, establecer estrategias para apoyar la toma de decisiones de la manera del manejo del suelo urbano. Dicho inventario se integra al Banco de Tierras señalado en el artículo 80 de presente ley. Artículo 80. Banco de Tierras. El Fondo de Vivienda asume que la administración y gestión del Banco de Tierras regulado en la ley 28.687, Ley del Desarrollo Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos del Reglamento. Los gobiernos regionales y locales podrán seleccionar para su incorporación el Banco de Tierras terrenos seriazos en su propiedad. Capítulo 3. Vivienda de interés social, equipamiento urbano y espacios públicos. Capítulo 1. Vivienda de interés social. El artículo 81, vivienda de interés social. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. El Estado reconoce y garantiza este derecho. Es la vivienda promovida por el Estado reducir la brecha de déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, que es dirigida a los sectores 1, 2 y 3 de la población agrupada. La política nacional
aprobada o actualizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con características y componentes, tomando en consideración el déficit habitacional, las posibilidades de acceso, los créditos hogares, las condiciones de oferta, el monto, el recurso de créditos disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a programas de vivienda de interés social. Se implementarán preferentemente el suelo urbano consolidado, dotando de estructura de servicios necesarios para servir a la edificación. Criterios de priorización para los diseños de programas. Considera destinados en tipos de hogares compuestos con familias nucleares, familias extendidas, familias compuestas y unipersonales. Artículo 82. Obligación del Estado de promover la previsión de vivienda de interés social. El Estado prioriza la provisión de vivienda de interés social en todo el territorio nacional para el cumplimiento progresivo de dotar una vivienda adecuada a toda la ciudadanía. Las entidades públicas emplearán incentivos como instrumentos de gestión del suelo, los programas sociales existentes y mecanismos que sean diseñados para el fin por la normativa correspondiente. Artículo 83 del Plan de Desarrollo Urbano y Metropolitano nos describen las estrategias de los gobiernos en donde dicen que debemos tener un acceso a lo que es la vivienda de interés social y estas deben ser en zonas consolidadas, que se dan a través de programas de vivienda o empleo. En el artículo 84, que es el Plan de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se establecen áreas específicas de densificación, en donde estos hacen incentivos para la construcción de vivienda y programas de densificación que son coordinados por el gobierno local. En el artículo 85, en los procesos de renovación urbana, es decir, cuando le dan un nuevo uso a las edificaciones, construcciones o infraestructura, que en estos participa el gobierno local, este debe dar un porcentaje de área construida no menor al 20% si es que es otro equipamiento que no sea vivienda de interés social. Si este fuera vivienda de interés social, entonces no habría ningún problema. Que es el artículo 86. Los terrenos que sean propiedad o que estén administrados por el operador público del suelo y tengan adjudicación de predios que sean de interés social, de vivienda de interés social, van a ser administrados por el mismo operador público del suelo y estos van a darse mediante concursos públicos. Los gobiernos pueden promover los fideicomisos comunitarios de tierras. ¿Y qué son estos fideicomisos o qué hacen, no? Es que estos administran el suelo donde será el proyecto de vivienda social y también otorgarán la titularidad. En el artículo 88, que son equipamientos urbanos, nos dice que los planes para el acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano deben incluir un sistema urbanístico, el sistema de instalaciones o edificaciones que son de carácter colectivo, ya que nos prestan servicios tanto públicos o privados y que nos permiten desarrollar actividades que son indispensables para el desarrollo humano y social. Estos equipamientos urbanos pueden ser lo que son establecimientos educativos, espacios destinados al desarrollo cultural y artístico o espacios de intercambio, entre otros. Es así que el Estado nos brinda estos equipamientos para que tengamos un desarrollo integral humano y social y que esto se convierta a un futuro en una ciudad sostenible. En el artículo 89 son las condiciones de equipamiento urbano. Primero nos da 2 puntos. En lo que son las edificaciones e instalaciones, nos dice que estas deben responder a lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones y los documentos del sector. Luego que estos se deben adecuar a los parámetros urbanísticos dados por el Plan de Desarrollo Urbano. En lo que es la infraestructura urbana, los sectores involucrados, que es a nivel gobierno, deben de respetar la localización, distribución y parámetros dados por lo que es el gobierno local. Y lo que son los que son sectores involucrados en lo que es el mismo proyecto o el equipamiento urbano, deben de elaborar manuales y directivas técnicas con el propósito de orientar a los gobiernos locales y regionales del manejo de estas instalaciones. Artículo 90. Espacios públicos. Todo el marco normativo se basa en la Ley 31.19.9, que es la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, que he resumido en 6 puntos. Reconocer la importancia de los espacios públicos para ciudades más sostenibles, reafirmar las características esenciales de los espacios públicos, priorizar el interés público frente al privado, establecer un régimen excepcional para la desafectación de espacios públicos como bienes de dominio público, contribuye a la planificación y sostenibilidad de las ciudades.
y establece un régimen de protección de espacios públicos. En la gestión de riesgos de desastres, tenemos el artículo 91, que es la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. El 91.1, este proceso se da con la finalidad de la prevención, reducción y control de los factores de riesgo de desastre en el suelo urbano. 91.2, que se basa en la investigación científica y el registro de información para políticas, estrategias y acciones con la finalidad de proteger la vida de la ciudadanía, el patrimonio de las personas y del Estado. 91.3, para el diseño y definición de las medidas de adaptación al cambio climático, se debe de identificar y analizar el riesgo de los factores de los sujetos vulnerables. Artículo 92. Incorporación del análisis de riesgo en la planificación urbana. En los planes para acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, como en las normas aplicadas para la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, es obligatoria la incorporación del análisis de riesgo con el objetivo de seguir las directrices establecidas por el CNPRED. En el artículo 93, zonas de riesgo no mitigables e intangibles. En el 93.1 se impide realizar los proyectos de habilitación urbana o proyectos edificatorios, las instalaciones de servicios públicos y la formalización de ocupaciones informales si las hubiese. En el 93.2, el gobierno local debe de iniciar el proceso de reasentamiento de acuerdo con lo establecido en la Ley 2986/9, fiscalizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el artículo 94, la obligación de recabar información, el gobierno local, siguiendo las directrices de la CNPRED, está obligado a realizar un levantamiento periódico de información, tanto física, social, económica y legal, emitida por el Sistema Nacional de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres. En el artículo 95, declaración de riesgo de desastres a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Si el gobierno local no cumple con la declaración de zona de riesgos no mitigable, el Ministerio de Vivienda queda con la facultad de declarar las zonas de riesgo no mitigable. En el artículo 96, acciones de reasentamiento a cargo del Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento. La CNP ayudará al Ministerio de Vivienda a aprobar reasentamiento poblacional o a ejecutar el reasentamiento. En zonas de muy alto riesgo, no mitigables, conforme al alineamiento establecido en el Plan Nacional del Ambiente. Artículo 97. Los predios en situación de abandono podrán ser reincorporados según sus potenciales. En el artículo 97.1 y el 97.2 nos habla de que si el entramado urbano, especialmente para reacentuar a la ciudadanía ubicada en zonas de riesgo, serían destinados para estos predios, y si es que no pudiesen ser utilizados por la misma ciudadanía, van a ser utilizados para otros fines de utilidad pública. Capítulo 5. Fiscalización y sanciones. El artículo 98 de este capítulo nos habla de que el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento norma sobre todas estas sanciones y las infracciones urbanísticas. También, a su vez, es responsable de aplicar las sanciones e infracciones de no aplicar la presente ley. El artículo 99 habla sobre el control urbano, que establece que todas las personas naturales o jurídicas tienen la responsabilidad si no aplican estos planes para el acondicionamiento territorial y las planificaciones urbanas. El artículo número 100, obligación de formular la denuncia penal, nos habla de que todas las entidades públicas deberán formular una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones de los responsables o todos los funcionarios públicos que hayan incurrido en estos 4 hechos, ¿no? El número 1 sería que concedan derechos de predios en zonas de riesgo que vulneren la integridad física de las personas, que otorguen y promuevan ocupar las áreas específicas en el artículo número 35, que serían áreas protegidas, áreas de reserva paisajística. El tercer punto sería que dispongan la transferencia y desnaturalicen el uso público de los espacios públicos. El número 4 y último sería que otorguen derechos y deterioren el patrimonio cultural y paisajístico de una ciudad. En el artículo 101 habla sobre las sanciones pecuniarias. A pecuniarias se refiere que tiene que ver con el dinero o el sistema monetario, así que sería una traducción, sanciones monetarias. Habla de que estas sanciones se van a aplicar a cualquier persona que ejerza funciones administrativas bajo cualquier régimen laboral. En caso de que,
desglosa 3 puntos, ¿no? Las entidades, los funcionarios y los servidores públicos. En cuanto a las entidades tienen la oportunidad de culpar a las personas responsables, ya sea sus trabajadores o los funcionarios que estén dentro de esta entidad. En cuanto a los pagos, la sanción máxima puede ascender hasta los 20 UIT, que serían los 888.000 nuevos soles. Y el reglamento va a regular también el monto de la sanción y qué beneficios va a obtener el sancionado si paga adelantadamente. El artículo 102 habla sobre las infracciones. Una de las más importantes sería aprobar los planes de desarrollo que vulneren lo establecido en esta ley, emitir o ejecutar proyectos que contravengan también esta presente ley, otorgar derechos o autorizar invasión de predios estatales, incumplir el control en cuanto a habilitaciones de los procesos del desarrollo urbano sostenible, no actualizar ni monitorear los planes del desarrollo urbano sostenible e incumplir la obligación de diseñar instrumentos que garanticen la participación ciudadana en el diseño y elaboración de los planes del desarrollo urbano sostenible. Y el último sería el artículo 103, el interés difuso. Hace mucha relación con el artículo 102 del Código Procesal Civil, que define al interés difuso como cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes e inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. O sea, la ciudadanía puede intervenir y promover procesos para la defensa del desarrollo urbano sostenible, ya que por estar en el Código Procesal Civil es un derecho de tener un desarrollo. La ciudadanía puede paralizar acciones de actores públicos o privados mediante indemnizaciones. Muchísimas gracias.